todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. Quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien se aferre a su sunna, a su tradición, a su enseñanza, se salva. Y quien le dé la espalda a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y abandone su sunna, se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, la mejor palabra es la palabra de Allah en el Sagrado Corán. Y la mejor guía y enseñanza es la guía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mejor obra es la obediencia y la peor obra es la innovación en asuntos de religión. Allah Azza wa Jal nos ha dicho en el Sagrado Corán: oh creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Así que les recomiendo, como me recomiendo a mí mismo, el temor de Allah, la taqwa. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: at-taqwa hahuna. El temor de Allah está aquí, está en el corazón. El temor de Allah está en el corazón. El temor de Allah está en el corazón y no en las apariencias, en las cosas que se hacen exteriormente, sino que la taqwa, el real temor de Allah, es aquello que se encuentra dentro del corazón. Así que cultiven su taqwa, no exteriormente, sino dentro de sus corazones. Y sepan que Allah Azza wa Jal ha dicho en el Sagrado Corán: oh seres humanos, tengan temor de su Señor, que los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Sepan que Allah los observa. Y dice en otro versículo del Sagrado Corán: oh creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Allah hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Sepan, hermanos y hermanas, que Allah Azza wa Jal ha designado momentos especiales en los cuales las recompensas se multiplican y el perdón de Allah Azza wa Jal alcanza a todas las personas que lo buscan. Sepan, hermanos y hermanas, que estamos en esos días. Hemos ingresado en los 10 primeros días del mes de Dhul Hijjah, del mes de la peregrinación. Y estos 10 días tienen una recompensa de Allah Azza wa Jal grandiosa para quien lo busca y la persigue. Y sepan que el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fue preguntado que cuáles 10 días eran superiores, si los últimos 10 días de Ramadán o los primeros 10 días de Dhul Hijjah. Y el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que era un gran faqih, un gran jurista, un gran analista de cada una de las palabras del Corán y de la Sunna, dijo: el día de los primeros 10 días de Dhul Hijjah son superiores a los días de los últimos 10 días de Ramadán, porque en esos días, y quiero decir por días las horas diurnas, es decir, desde que sale el sol y hasta que se pone, en esos 10 días está el día de Arafat, que es el día de la peregrinación. En cuanto a las noches, las 10 noches, las 10 últimas noches del mes de Ramadán son superiores a las 10 primeras noches del mes de Dhul Hijjah. Y eso es porque en las últimas 10 noches del mes de Ramadán se encuentra Laylatul Qadr. Y Laylatul Qadr es mejor que 1000 meses. Así era el fiqh, el entendimiento de nuestros sabios de la importancia de estos días. Y Allah Azza wa Jal nos habla sobre la importancia de estos 10 primeros días de Dhul Hijjah en el Sagrado Corán, y que tan importantes son que Allah Azza wa Jal jura por ellos. Y los sabios dicen que Allah no jura por nada sino por aquello que tiene gran importancia. Y Allah Azza wa Jal dice: juro por la aurora y por las 10 noches. Y se refiere a las 10 noches de estos primeros
10 días del mes de Dhul-Hijjah. Y Allah Azza wa Jal eligió estos días y los menciona en el Sagrado Corán, y los eligió y dice que la obra máxima que se hace en estos días es inundar el corazón del creyente de su recuerdo, que su corazón no piense ni esté lleno de otra cosa que no sea el recuerdo de Allah. Allah Azza wa Jal narra un poco la historia de la peregrinación en el Sagrado Corán y dice: recuerda cuando establecí a Abraham junto a la casa sagrada para que solo me adorara a mí y no dedicara actos de adoración a otros, y para que purificara mi casa de la idolatría para quienes realicen el rito de circunvalarla y para quienes oren de pie, inclinados y prosternados. Le dije: convoca a la gente a realizar la peregrinación, vendrán a ti de pie o montados, desde todo lugar apartado, para que sean testigos de todas las gracias de la peregrinación y la casa de Allah, y recuerden el nombre de Allah en los días consabidos, al sacrificar las reses del ganado que Él les ha proveído. Coman de ellas y den de comer al desvalido y al pobre. Allah Azza wa Jal menciona específicamente estos días como días consabidos, días enumerados, y que en esos días se debe recordar mucho el nombre de Allah. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam atestiguó que estos eran de los mejores días. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: no hay otros días en los que Allah Azza wa Jal ame más las buenas acciones que estos 10 días. Durante estos días repitan frecuentemente la ilaha illallah, Allahu Akbar, walhamdulillah. Así era el profeta sallallahu alaihi wasallam, nos dijo que durante estos 10 días no hay otros días en el año en los que Allah Azza wa Jal ame más las buenas acciones, y nos orientó a una de estas buenas acciones, que es el dhikr o el recuerdo de Allah, recordando frecuentemente la ilaha illallah, Allahu Akbar y alhamdulillah. Y el noveno de estos 10 días es conocido como Yawm Arafah, que es el día de Arafat. Es el día más importante de la peregrinación, el único día que no se puede compensar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-Hajj Arafah, la peregrinación es presenciar el día de Arafat. Y ese día, a los que están haciendo la peregrinación, Allah Azza wa Jalla les perdona todas sus faltas. Pero para que la gracia no sea solamente para los que están haciendo la peregrinación en ese día, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos orientó a ayunar ese día, y que ayunar ese día perdona las faltas del año anterior y del año que está corriendo. Después de mencionar todos estos versículos del Sagrado Corán y estos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos damos cuenta que se resumen 3 actos principales de adoración durante estos 3 días. Primero, la oración del Eid. Segundo, el ayuno, en especial el día noveno. Y por último, la peregrinación. Y nos damos cuenta de que el musulmán no debe dejar pasar esta oportunidad de aprovechar estos 10 días. ¿Y cuántos días desaprovechamos nosotros? Y si a la noche nos vamos a dormir y pensamos cuánto hicimos por nosotros mismos para el más allá, nos damos cuenta de que apenas si hemos cumplido con aquellas cosas que son obligatorias, y si pudimos cumplirlas en su horario. No pierdan la oportunidad, hermanos y hermanas, de ganar la enorme recompensa que hay establecida para estos días. El primero y más importante acto de adoración que se puede realizar en estos días, para quien tenga la capacidad física y económica, es la peregrinación. Y sepan que la peregrinación es un pilar del Islam, y es obligatorio realizarla para toda persona que tenga la capacidad física y económica. Y sepan que algunos de los sahabas, y entre ellos Omar ibn al-Khattab, consideraba que se podía castigar y hasta encarcelar a aquel musulmán que él supiera que tenía los medios económicos y la salud para hacer el Hajj y no lo había hecho. El Hajj es un pilar del Islam, y los sahabas consideraban una falta muy grande tener la capacidad para hacer el Hajj y no hacerlo.
¿Y qué hay de nosotros que guardamos para ir a Disney World, para ir a Europa, para ir al Líbano, para ir a cualquier lugar y pasar las vacaciones con la familia y no guardamos para hacer el Hajj? Queremos renovar el carro todos los años y no vamos a hacer el Hajj. Subhanallah. Sepan que cumplir con el Hajj es una obligación de todo musulmán que tenga la capacidad física y económica de hacerlo. Y sepan que quien no tenga la posibilidad, Allah Azza wa Jalla el día del juicio no le va a preguntar. Pero para quien tenga la capacidad y no lo haya hecho, sepa que se encontrará de pie ante Allah Azza wa Jalla ese día y no tendrá respuesta, no tendrá excusa para darlo. Y sepan que la peregrinación es garantía del perdón de todas las faltas para quien la realice correctamente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah perdona los pecados que se puedan cometer entre una sombra y otra, y la recompensa de una peregrinación bien hecha no es otra que el paraíso mismo. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien realiza la peregrinación correctamente, no insulta ni discute en ella, vuelve a su hogar como el día que le dio a luz su madre, sin ninguna falta. Allah Azza wa Jalla le perdona todas las faltas. Este es el principal acto que se puede hacer en estos días. Luego, hermanos y hermanas, el ayuno. Y hay una enorme recompensa en ayunar todos estos días, y específicamente el día de Arafat, el día de Arafat. De la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para quien quiere esa recompensa, ayunarlo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: ayunar el día de Arafat, espero que tenga la recompensa del perdón de los pecados del año anterior y el año siguiente. Así que, hermanos y hermanas, no se priven de este ayuno, y específicamente del día de Arafat. De las buenas acciones que se pueden hacer en estos días está el salat, aferrarse al salat, la oración de la noche, y específicamente las oraciones voluntarias, hacer más oraciones voluntarias, no descuidar el salat del Eid, la oración del Eid, porque es uno de los ritos que muestra nuestra religión. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, refiriéndose a las oraciones voluntarias, dijo: no deja mi siervo de acercarse a mí a través de las obras voluntarias hasta que lo amo. En un hadith qudsi, Allah Azza wa Jalla dice que el siervo hace y hace y hace y hace obras voluntarias hasta que alcanza el amor de Allah Azza wa Jalla. Quiero Allah Azza wa Jalla concedernos a todos alcanzar el amor de Allah. De las buenas obras que se pueden hacer en estos días es inundar el corazón del recuerdo de Allah, repitiendo el dhikr que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo en el hadith que mencioné anteriormente: no hay otros días en los que Allah ame las buenas obras más que estos 10 días. Repitan frecuentemente durante estos días la ilaha illallah, Allahu Akbar y alhamdulillah. Y por último vamos a mencionar un acto de adoración que se hace específicamente en estos días, y es el udhiyah, o el sacrificio de un animal, que tiene como objetivo ofrecerlo a Allah Azza wa Jalla luego de la oración de la Eid y repartir su carne entre los pobres y los necesitados. Pero ¿cuál es el veredicto de este sacrificio? ¿Acaso es obligatorio o es algo recomendado? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: aquel que ofrezca un sacrificio después de la oración de la Eid ha completado los ritos de la Eid y ha seguido el camino de los musulmanes. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que es un rito establecido, legal en el Islam, y que esa es la sunna, el camino de los musulmanes. Pero los juristas tienen distintas opiniones, si es una sunna muakkada o si es decir, una sunna confirmada que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre la hacía y muy recomendable, o si es un acto obligatorio. La mayoría de los sabios consideran que es una sunna muakkada, una sunna confirmada del profeta sallallahu alaihi wasallam, y esa es la opinión de Shafi, de Malik, y una de las opiniones de Ahmad. Mientras que otros sabios, como el imam Abu Hanifa, una de las opiniones de Ahmad y la opinión de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, es que este sacrificio era obligatorio.
en cuanto a la mayoría de los sabios modernos en la actualidad consideran que es una sunna muakkada. ¿Cómo es que se debe repartir la carne? Y antes de eso, estamos hablando del sacrificio de un cordero, de una oveja por persona. Pero, ¿es acaso por cada integrante de la familia o uno es suficiente para cada casa, para cada hogar? En un hadith que está en At-Tirmidhi, se narra que Abu Ayyub le preguntó, que Ata ibn Yasar le preguntó a Abu Ayyub, es decir, uno de los tabi'in le preguntó a uno de los sahabas y le dijo, ¿cómo se realizaba el sacrificio en tiempos del mensajero de Allah? El profeta, él respondió, un hombre ofrecía una oveja en nombre de él y de su familia, y comían parte de este y alimentaban a los demás con otra parte, es decir, la mitad para la familia y la mitad para entregar a las personas. ¿Se puede entregar parte de este sacrificio, de esta udhiyah, a un no musulmán? El Sheikh Ibn Uthaymin fue preguntado y él dijo, ¿sería permitido darle a un no musulmán algo de la carne de la udhiyah como caridad, siempre y cuando este no musulmán no sea de aquellos que se dedican a perjudicar y a combatir a los no musulmanes? Porque Allah Azza wa Jalla dice en el Sagrado Corán, Allah no les prohíbe hacer el bien y tratar con justicia a quienes no los han combatido por causa de la religión ni los han expulsado de sus hogares. Allah ama a los que actúan con justicia. ¿Cómo se reparte? Dijimos que la opinión de algunos era que se puede repartir hasta la mitad en caridad y la otra mitad se puede comer dentro del hogar. Y otros juristas dicen que prefieren un hadith que narra Abdullah ibn Abbas, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, debe comer un tercio, entregar un tercio a quien él quiera como regalo y un tercio en caridad. Es decir, un tercio guarda para su hogar, un tercio lo da regalo y un tercio lo debe dar en caridad, es decir, a un necesitado. Estas son algunas de las obras que se pueden hacer en estos días. Hermanos y hermanas, no dejen pasar esta oportunidad de beneficiarse, de alcanzar la recompensa, el perdón de Allah y la recompensa grandiosa que existen en estos días. Hermanos y hermanas, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él, y pidan paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como dice Allah en el Sagrado Corán, ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta,